Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Antes de nada quería agradeceros que veáis este vídeo, esta presentación que vamos a hacer de análisis predictivo. Si me permitís, me presento, me llamo Manuel, trabajo para Altim, donde mi función principal es la de participar en el Departamento de Innovación y Desarrollo de Soluciones SAP. El objetivo de esta sesión, como ya he comentado, es la de explicar qué es el análisis predictivo y cómo SAP, a través de su producto SAP Predictive Analytics, da una solución a nuestras necesidades en este área. Para cumplir este objetivo he preparado la siguiente agenda. Primero, vamos a introducir unos conceptos fundamentales de qué es el análisis predictivo y de cómo puede ayudar a nuestros negocios. Posteriormente, vamos a ver una demo de producto en la cual observaremos las principales características y herramientas de SAP Predictive Analytics. Y para finalizar, realizaremos una breve presentación de quién es Altim, para que aquellos que no nos conozcáis tengáis la oportunidad de ello. Muy bien, hablamos de planeta conectado. Como todos ustedes habrán notado, podemos decir que cada día más vivimos en un planeta conectado y globalizado. Toda esta conectividad genera grandes cantidades de información que comúnmente denominamos Big Data. Muy bien, este Big Data contiene información, o podemos decir que contiene información de distintas fuentes de datos, como pueden ser, por un lado, las redes sociales, blogs, etc., donde nuestros clientes pueden emitir opiniones positivas o negativas sobre nuestros productos o servicios. En segundo lugar, podemos hablar de Internet de las cosas. Y por último, pues no despistarnos y decidir que en nuestros propios sistemas de información mantenemos históricos y datos relevantes que pueden ser utilizados en nuestro negocio. Bien, si somos capaces de tomar y de recoger esta información y analizarla, podremos conocer mejor a nuestros clientes y la visión que tienen de nuestros productos y servicios, con el objetivo fundamental y principal de fidelizarlos y de anticiparnos a la competencia. Podemos decir que el área de Business Analytics está compuesta, por un lado, Business Intelligence, que vienen a ser informes de distintas áreas de negocio que nos facilitan KPIs sobre la situación de nuestro negocio. En segundo lugar, herramientas de análisis de riesgos, que nos permiten medir riesgos financieros, riesgos operacionales, etc. Y en tercer lugar, hablaríamos de herramientas de análisis predictivo, que nos permiten analizar tanto datos estructurados como no estructurados. El objetivo principal del análisis predictivo es el de analizar un gran volumen de datos y convertirlos en información, de modo que esta información nos sirva para la toma de decisiones. El análisis predictivo nos va a ayudar, como decimos, en el proceso de toma de decisiones. Como podemos entender, el análisis predictivo no toma las decisiones por nosotros, pero sí que nos va a aportar una serie de datos detallados basados en una lógica aplicada mediante algoritmos y fundamentada en un gran volumen de información. Igualmente, podemos entender que no es una herramienta infalible, pero sí que va a minimizar el riesgo de que tomemos una decisión errónea. Es decir, a mayor conocimiento, menor va a ser el riesgo. Podemos decir que el análisis predictivo es una herramienta cuyo objetivo es ayudar a las compañías a predecir futuras oportunidades o futuros riesgos. Nos aporta herramientas como simular situaciones, predecir qué pasará en el futuro, es decir, nos permite diseñar escenarios posibles con mecanismos what if. Nos va a permitir también detectar nuevas oportunidades de negocio. Nos va a permitir conocer mejor a nuestros clientes, desarrollando técnicas más efectivas de upselling, cross-selling, etc. Y cómo no, nos va a permitir también conocer patrones y tendencias para fundamentalmente anticiparnos a situaciones. Podemos hablar de análisis predictivo en el mundo empresarial. Bien, pues antes de comenzar con los posibles casos de uso, me gustaría destacar unas cifras de un estudio reciente, en el que se arroja que empresas o las empresas que utilizan herramientas de análisis predictivo son un 5% más productivas
y un 6% más rentables, de media. Imaginaros la repercusión directa que tiene esto sobre nuestra cuenta de resultados. ¿Qué nos va a permitir esta serie o esta herramienta de SAP Predictive Analytics? Bueno, por un lado, nos va a permitir analizar patrones de comportamiento de los clientes, tendencias, permitiéndonos, por ejemplo, pues poder realizar un mejor up o cross-selling si somos capaces de detectar patrones de comportamiento y analizar qué compran otros clientes con la adquisición de un determinado producto, podremos predecir futuras necesidades de un cliente y ofrecerle ese producto durante la adquisición del que iba a comprar. Nos va a permitir también anticiparnos a un destocaje, como hace por ejemplo eBay. eBay vende un par de zapatillas cada 6 segundos. Imaginaros que unas zapatillas se ponen de moda y aumenta considerablemente su venta. Pues para prevenir posibles destocajes, eBay dispone de una herramienta de análisis predictivo que permite capturar el comportamiento de sus clientes, las tendencias que se producen, anticipándose al problema. Es decir, abasteciéndose, en este caso, con la antelación necesaria de esas zapatillas. Hablamos de que nos permite analizar patrones de comportamiento, ¿no? Pues una segunda utilidad es la de reducir costes. ¿Cómo nos ayuda una herramienta de análisis predictivo a reducir costes? Bueno, pues utilizando lo que hablamos de el marketing efectivo. Bien, si hablamos de la solución de SAP para el análisis predictivo, hablamos de SAP Predictive Analytics. SAP Predictive Analytics es la herramienta, como decimos, que nos facilita, que nos aporta SAP para el mundo del análisis predictivo. Como una de las principales ventajas de las que dispone, podemos decir que mejora sustancialmente la accesibilidad al análisis de los datos. Es decir, está poniendo sobre la mesa una herramienta sencilla que permite a los usuarios de negocio realizar técnicas de predicción, sin necesidad de ser un científico de datos o un experto estadístico. Es decir, se trata de facilitar una herramienta que permita prácticamente un self-service para que los usuarios de negocio puedan realizar predicciones. Está compuesta por dos grandes bloques. Hablamos de el análisis experto, o sea, Predictive Analysis, que es un módulo de análisis avanzado, orientado a científicos de datos y estadísticos. Y el segundo gran bloque, hablamos del análisis automatizado, que es el SAP Infinity Insight, un módulo generado tras la adquisición de Kaksen y orientado a analistas de negocio. Si hablamos de las capacidades funcionales, permite a los analistas de negocio poder construir modelos predictivos sofisticados de un modo sencillo. Dispone de una herramienta para la visualización avanzada que facilita la exploración de los datos de un modo sencillo e intuitivo. Tenemos también puntuación predictiva, es decir, nos permite descubrir para cada pregunta que nos hacemos qué variables de los datos de los cuales disponemos son relevantes y cuáles no lo son. Disponemos también de una gestión del modelado, que permite a los analistas y a los científicos de datos trabajar con sus propios modelos, realizando escenarios what if, por ejemplo. Disponemos de un módulo de redes sociales y recomendaciones, que permite analizar y entender las conexiones que hay entre nuestros clientes y descubrir qué clientes pueden ser influyentes en las redes sociales. En cuanto a las recomendaciones, nos permite crear un modelo de cuáles son los mejores productos a recomendar por cada uno de los productos de nuestro sistema. Y por último, disponemos de un análisis experto, que proporciona un entorno de modelado de código abierto, basado en algoritmos R para SAP HANA PAL y SAP HANA APL. Permite construir modelos predictivos con una potente herramienta de drag and drop e incluso permite a los usuarios escribir sus propios scripts en R y usarlos en la herramienta. Si hablamos de las capacidades técnicas, hablamos fundamentalmente del Big Data Analysis, que nos permite automatizar la construcción de modelos de predicción e integrarlos en nuestras aplicaciones y modelos de negocio. Y hablamos de librerías APL y PAL, que como decíamos anteriormente, soporta el uso de librerías de predicción de SAP HANA, tanto PAL, que es Predictive Analysis Library, como APL, Automated Predictive Library.
Adicionalmente, la integración con R. R es un lenguaje de open source orientado al análisis. Esto nos da la ventaja de poder desarrollar multitud de algoritmos y scripts basados en este lenguaje e integrarlos dentro de nuestra herramienta de análisis predictivo. Muy bien, vamos a pasar a la segunda parte de esta presentación, donde vamos a ver una demo del producto. Como vamos a ver, es una herramienta muy sencilla y gráfica. En esta demo vamos a tener dos partes diferenciadas. En la primera, utilizando el análisis experto, veremos cómo un analista de una compañía de seguros podría analizar los principales factores por los cuales un cliente genera un parte de accidente. En la segunda, y utilizando Infinity Insight, es decir, el análisis automatizado, veremos cómo, utilizando este estudio anterior, podremos predecir el riesgo de una reclamación para futuros clientes. Terminaremos viendo un ejemplo, un caso de uso real, para tenerlo en cuenta, digamos, a la hora de generar un nuevo contrato en una compañía de seguros. Muy bien, para ello vamos a las áreas principales de las cuales dispone SAP Predictive Analytics. Abrimos SAP Predictive Analytics y nos dirigimos a acceder al análisis experto. Para realizar un análisis podremos incorporar datos a la herramienta desde distintas vías: base de datos de nuestros sistemas, ficheros de datos de distintos formatos, consultas de SQL, etc. En este ejemplo vamos a abrir o a utilizar un fichero Excel. Este fichero va a incorporar principalmente datos de las reclamaciones realizadas a una compañía de seguros de ejemplo, informando del género del conductor, la edad, el número de hijos, el tipo de vehículo y otros factores que utilizaremos para nuestro análisis. Bien, cuando carguemos el fichero, cuando vayamos a cargarlo, se presenta una previsualización de los datos cargados en pantalla, que nos permite modificarlos y tratarlos. Una vez abierto el fichero, pasamos a la pantalla de visualización para analizar la información. En ella podemos analizar la información cargada utilizando las distintas características, medidas y dimensiones mediante un modo gráfico. En esta pantalla distinguimos varias áreas. En la parte izquierda tendremos las características y dimensiones que podemos utilizar para nuestro análisis. En la zona central tendremos los distintos tipos de gráficos que podemos utilizar, diagramas de barras, circulares, etc. Bajo él tenemos un área donde insertaremos las medidas y dimensiones que utilizaremos en el análisis. En la parte principal tendremos la representación gráfica de la selección realizada y luego cada uno de los análisis que vayamos realizando los podremos ir acumulando en la zona inferior de la herramienta. Vamos a comenzar realizando un análisis de los datos cargados, utilizando en este caso el número de partes generados, desglosándolo por el género de la persona que ha generado dicho parte. Si le damos un vistazo al gráfico, podemos ver cómo el género es un factor influyente en las reclamaciones. Podemos enriquecer este análisis y realizar un análisis del porcentaje de partes en función de dos factores: si el cliente dispone de múltiples vehículos o no, y en función del tipo de vehículo. En este caso, se está utilizando un gráfico circular para representar la información. En él podemos ver que los conductores con más de un vehículo y con coches deportivos son los que más partes generan. Hacemos un nuevo análisis, utilizando como medida el número de reclamaciones y la edad del conductor, y como dimensión la profesión del conductor. En este caso, vamos a utilizar la nube de palabras para representarlo gráficamente. Se observa que los empleados del sector público y los autónomos son los que más partes generan. Como podemos observar en la parte inferior, todos estos análisis que estamos realizando se van acumulando. Para concluir, vamos a realizar un último análisis, utilizando
como medida el número de partes y como dimensiones el tipo de combustible y el tipo de caja de cambios. Como podemos observar, los coches automáticos y diésel son los que más partes generan. SAP Predictive Analytics dispone de una herramienta que permite generar informes gráficos, utilizando los análisis realizados sobre los cuales se puede generar una personalización, incluyendo texto, imágenes, pictogramas, etc. En este caso, hemos simplemente añadido un par de análisis gráficos. Muy bien, pues una vez analizados los datos y redactado el informe, podemos compartirlo a través de este módulo mediante distintos canales. Los posibles canales son la exportación a un fichero de estos resultados, la exportación a SAP HANA. Podemos también utilizar SAP Business Object Explorer o por último publicarlo a través de SAP Lumira. Partiendo de la información analizada, vamos a ver si es posible generar un modelo que nos ayude a predecir la probabilidad de reclamaciones para usarlo en futuras aplicaciones. Para ello, vamos a utilizar la herramienta de análisis automatizado, donde vamos a utilizar uno de los análisis automatizados existentes, en este caso basado en un modelo de regresión. Para ello, primeramente vamos a crear un modelo, lo vamos a visualizar, lo vamos a simular y finalmente lo vamos a ejecutar. Vamos a comenzar seleccionando una fuente de datos. En este caso vamos a seleccionar el mismo fichero que en el ejemplo anterior. Podemos ver en las distintas columnas y características técnicas de las que dispone el fichero que vamos a cargar. Comenzamos con la fase de preparación, en la cual lo primero que vamos a realizar es seleccionar las variables que queremos tener en cuenta para nuestra predicción. En esta pantalla podemos revisar el resumen del análisis, donde comprobamos los datos como el número de registros totales, las variables seleccionadas, el algoritmo que hemos decidido utilizar y otra serie de factores. Una vez hemos completado la fase de preparación, tenemos la posibilidad de, por un lado, visualizar el modelo. Podemos también simular y ejecutar el modelo. Y por último, podemos guardarlo, ¿no? Vamos a comenzar por lo primero, por la visualización del modelo. Dentro de las opciones de visualización podemos trabajar con contribuciones por variable, significación de cada variable, árboles de decisión, bueno, etcétera. Como podéis ver, hay varias posibilidades, ¿no? Bueno, pues vamos a ver las contribuciones al modelo por variable. En esta pantalla vemos la contribución máxima de cada variable. La suma de la contribución de cada variable hará, como no, pues el 100%. Y aquí vemos qué porcentaje del total influye cada una de estas variables. Como podemos comprobar, el número de hijos, el tipo de vehículo y el género son las más relevantes. Como hemos comentado, podemos visualizar la influencia positiva o negativa de cada variable. En este caso, vemos cómo la edad influye positivamente en la probabilidad de crear una reclamación, cuando se encuentra en los primeros intervalos, ¿no? Y cómo puede influir negativamente en los otros dos intervalos que vemos en la gráfica. Bien, en esta slide podemos ver la influencia del género del conductor y en esta siguiente podemos ver la influencia por el tipo de vehículo. Muy bien, vemos que el árbol de decisión está ordenado en función de los factores más determinantes. Es decir, cuanto más determinante es el factor, más arriba está en el árbol de decisión. El árbol de decisión es una herramienta interactiva, es decir, podemos posicionarnos por cada nodo, seguir desglosando los niveles en función de la siguiente característica de más peso. Muy bien, pues una vez vistas las opciones de visualización, vamos a pasar a la segunda etapa, que es la etapa de ejecución. En ella podemos bien simular el modelo o bien aplicar el modelo. Vemos un ejemplo de simulación, donde para cada una de las variables que conforman el modelo podemos introducir manualmente valores, de modo que el sistema predictivo nos facilita la probabilidad de que se genere una reclamación para un asegurado con estas características.
Una vez visto la simulación, la segunda opción es aplicar el modelo, que lo que va a hacer es indicarnos la probabilidad para cada registro de datos de que genere un asegurado con esas características una reclamación. Vamos a ver el resultado de la aplicación con la predicción realizada. Es decir, SAP Predictive Analytics nos proporciona una previsión de la probabilidad de que cada asegurado nos presente un parte de reclamaciones por accidente. Una vez vista la herramienta, un posible caso de uso es, en la agencia comercial de una aseguradora, utilizar la predicción para obtener la probabilidad de reclamación, para ponderar el precio de la póliza y así optimizar el precio, ofreciéndolo lo más ajustado posible. Para ello, vamos a combinar la información generada por SAP Predictive Analytics con SAP Business Object, para que de un modo visual podamos ejecutar un caso de uso de este aplicativo, ¿no? Bien, nos ponemos en situación. Imaginaros el puesto de trabajo de un agente comercial de una oficina aseguradora, utilizando esta aplicación para recoger los datos del nuevo cliente que posiblemente vaya a realizar una póliza de seguros con nosotros. Bien, una vez recoja los principales datos del cliente, el sistema utilizará los datos generados por SAP Predictive Analytics para generar un precio ajustado a este cliente, utilizando para ello la probabilidad de accidente que pueda tener. Con esto concluimos lo que es la demostración del producto. Para finalizar, me gustaría presentaros quién es Altim. Hablamos de que tenemos más de 20 años de experiencia SAP, remontándose nuestra relación con SAP al año 91. Contamos con un equipo de más de 80 consultores certificados, cubriendo los principales productos SAP e innovando continuamente con un departamento dedicado en exclusiva a ello. En todos estos años de trayectoria, hemos acompañado a las empresas en los procesos de transformación y de crecimiento de sus negocios, habiendo realizado más de 250 proyectos en empresas medianas y grandes, tocando prácticamente todos los sectores y planteando múltiples tecnologías y soluciones. Todos estos proyectos nos han generado una base instalada a la cual atendemos diariamente, con proyectos evolutivos y correctivos, dando soporte a más de 5.000 usuarios a través de nuestro centro de soporte certificado por SAP. Altim dispone de la oficina central en Madrid, si bien tenemos presencia con oficina en Barcelona y Málaga. Adicionalmente, hemos realizado y estamos realizando varios proyectos internacionales. En cuanto a nuestras alianzas, somos Partner Gold de SAP, además de ser partner de SAP para soluciones de hosting y de cloud. Igualmente, somos partner de Ibris para soluciones de Customer Engagement. Espero que os haya gustado la presentación y que os haya ayudado a entender o comprender cómo la herramienta de SAP Predictive Analytics puede ayudar a nuestras compañías y a nuestros negocios. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en futuras ponencias. Gracias.